Compañeros y compañeras, reciban un cordial saludo. Les habla William Correa Buitrago, secretario de Comunicaciones de la Asociación Sindical de Educadores del Valle del Cauca. He creado este espacio, charlas virtuales, encuentros docentes, para reflexionar sobre lo que nos está pasando en este momento. La charla está denominada Los maestros en la pandemia y la virtualidad, un tema que ya había tocado nuestro presidente en unos medios de comunicación local, y la idea es seguir profundizando en el tema. Entonces, empecemos con los maestros ante la pandemia y vamos a mirar algunos puntos muy puntuales sobre el tema. Lo primero, el Estado empieza con las medidas que toma en medio de la crisis, pero lo primero que hace es salir a salvar los capitales, a salvar los bancos, a fortalecer las finanzas de los bancos, a salir a fortalecer los fondos de pensiones privados, afectando los recursos públicos. Ese es un primer elemento. Y lo segundo es que adicional a eso hay unas medidas paliativas de unos recursos focalizados en familia y nación y otros como la devolución del IVA y demás, que son las medidas que ha venido tomando y que todos hemos conocido a través de una gran cantidad de decretos, además pues de las de confinamiento total, el confinamiento inteligente y todo lo demás. Pero además también tomó la medida de que los estudiantes y los maestros nos confináramos, y esa medida iba hasta el 31 de mayo. Acaba en este momento de extender ese plazo hasta julio. O sea que nosotros, el cuerpo docente y el sistema educativo, pues seguiremos en confinamiento. Pero además hay una cosa que el Estado tomó, y es que el Ministerio de Educación Nacional en aquella época, en marzo, mandó a los docentes, a todos los docentes, excepto en Bogotá, que no lo hicieron, los mandó a vacaciones. O sea, nos adelantaron las vacaciones y nos mandaron, obviamente, a teletrabajo. ¿A hacer teletrabajo cuándo? Pues en marzo, abril, mayo, estamos haciendo teletrabajo y demás. Y en ese proceso de mandarnos a confinamiento, pues obviamente nos adelantaron las vacaciones en abril, para el caso de la gran mayoría de docentes del Valle del Cauca y otras zonas. Y 2 semanas de desarrollo institucional, que fueron las de marzo. Bueno, en ese escenario estamos. Ya se agotaron las vacaciones y estamos en el teletrabajo. El teletrabajo ha traído una serie de cosas que son unas medidas que uno ve que no son congruentes entre un espacio y otro. Es decir, las medidas que toma el ministerio, las orientaciones que toma el ministerio frente al teletrabajo, frente a lo que es el desarrollo del currículo, del plan de estudios y demás, y lo que orientan a veces las secretarías de educación. Aquí ya hay un primer elemento de encontronazo. No hay uno ve que hay unas medidas poco claras en algunas ocasiones, improvisadas también, que permiten que no haya una fluidez de la información. Entonces las secretarías hablan un idioma, el ministerio habla de otro idioma, como por ejemplo, la Secretaría de Educación del Valle, ahora en mayo, sacó una circular pidiéndole a los alcaldes de los municipios no certificados permitir la movilidad de los docentes, del cuerpo docentes, dentro de los municipios y entre los municipios. Es decir, que se pudiera movilizar de un municipio a otro. ¿Por qué? Bajo la argumentación de que había una necesidad de que los maestros se movilizaran a entregar los materiales impresos a los estudiantes, porque esa es otra arista que le van haciendo a la situación, y es que el teletrabajo o la virtualidad, me han metido en el tema de la virtualidad, digamos, eso nos ha ayudado a entender y comprender una complejidad mayor. Es decir, hay una situación compleja con eso de la virtualidad, y es porque una gran parte de los estudiantes no tienen cómo conectarse. Entonces, la única estrategia que queda son los materiales impresos.
Eso ha llevado a que se produzcan en algunas ocasiones temas de acoso laboral, presiones de los rectores sobre los docentes, pero además los docentes pues han entrado en un proceso diferente. Nos toca ahora trabajar mucho más, nos toca implementar procesos más complejos, más demorados, que implican más tiempo, porque se vuelve casi que una educación personalizada. Hay una sobrecarga laboral, hay un estrés terrible en el cuerpo docente. Hay unos docentes, por ejemplo, recientemente un docente en Neiva se quitó la vida. Hay reportes ya de docentes que debido al estrés han tenido que asistir a las EPS por ese tema. Entonces, pero además, agravada la situación es que nosotros no contamos con un sistema de salud que nos garantice una mínima seguridad. Entonces, estamos jodidos. Acosos laborales, las secretarías no actúan a veces en la misma vía de las medidas nacionales. A propósito de lo que había dicho ahorita de la circular de la Secretaría de Educación del Valle, eso iba en contravía de todas las medidas que había tomado el Estado, el gobierno nacional, que había dicho que se prohibía la circulación entre municipios, y la circular de la Secretaría diciéndole a los alcaldes que dejara a los docentes que se movilizaran de un municipio a otro. Eso es totalmente contrario, pues. Además, hay otra arista del tema, y es que algunos docentes, y por presiones de las instituciones educativas, en algunas ocasiones hemos trasladado los contenidos tradicionales al nuevo sistema de la virtualidad, y eso precisamente también agrava la situación, porque eso genera sobrecarga laboral, mayores niveles de estrés y presiones por resultados por parte de los directivos. Entonces ahí queda el tema de la virtualidad. Empieza a aparecer ese tema de la virtualidad que no lo conocíamos. Tenemos dificultades, es la primera vez que afrontamos este tipo de cosas, y bueno, vamos a mirar cómo nos termina de ir. El tema de la virtualidad entonces ha traído, además de lo que ya hablamos, de toda esa serie de cosas, de acosos, de presiones, de sobrecarga y demás, hay otros adicionales. Primero, no estábamos preparados para ese tema, no hemos sido capacitados. Hay una realidad apabullante frente a este tema, y es que hay muchas comunidades, muchas zonas del país sin conectividad, no hay infraestructura, o en algunas ocasiones pues hay una infraestructura escasa o débil, donde hay hogares donde tienen, por ejemplo, equipos, pero no le llega la señal, en fin, hay una disparidad de cosas, y la realidad es que el ministerio ya ha sacado algunas conclusiones. Por ejemplo, ellos dicen que en este momento el 50%, un poco más del 50% de los estudiantes están siendo atendidos a través de material impreso. Imagínense ustedes, el otro 20 y pico % está siendo atendido a través de las redes públicas o los canales públicos de educativos, y el otro porcentaje, 20 y algo también, es el que tiene conectividad o está utilizando realmente la virtualidad. Esas son cifras del Ministerio de Educación Nacional. Esa es la realidad. Tenemos problemas grandísimos con cómo le llegamos a esas comunidades educativas y de qué forma le llegamos a las comunidades educativas. Entonces, si tenemos que una gran parte está siendo atendido, obviamente esas cifras van a tener disparidades de acuerdo a las zonas y municipios y capitales y departamentos. Ahí tenemos ya más o menos una ruta, y es que casi todo el mundo está siendo atendido a través de materiales virtuales. Entonces viene la presión, por eso viene la presión de los directivos docentes, para que los maestros tengan que movilizarse y que ellos mismos tengan que garantizar la entrega de esos materiales. De otro lado, ya lo había dicho, hay una
un grueso de la población que carece de conectividad. Ahí hay varias cosas. Hay una población que carece de todo, de equipos tecnológicos, bien sea celulares, bien sea una tablet, bien sea un computador, y obviamente pues no tienen conectividad ni nada. Debe acceder por otras fuentes, digamos que debe de asignar recursos para poder acceder a unas salas, para salas de computación o algo, pues para poder conectarse. Hay otros que tienen los equipos pero no tienen conectividad, o porque no hay señal en la parte, o porque no tienen con qué pagar esa señal. Y otra parte pues que tiene medianamente algunas posibilidades con equipos y de planes de datos y demás. Bueno, y finalmente el Estado pues lanza a los docentes a resolver. Los docentes somos los que nos han puesto en la primera línea para resolver toda esta serie de cosas que no es culpa nuestra, pero que el Estado pretende que nosotros lo resolvamos. Entonces nosotros somos los que, digamos, a través de las diferentes estrategias tenemos que mirar cómo resolvemos, cómo llevamos, cómo resolvemos el tema de garantizar la educación de nuestros niños y niñas a través de la metodología que se ha asignado. Por otro lado, pues nosotros tenemos otras cositas adicionales a lo que ya acabo de mencionar, y es lo siguiente. Ya hay una carga en los hogares, hay un mayor gasto familiar, porque el que tiene ya los planes de conectividad pues tiene que intentar mejorarlos, estabilizarlos, tener mejores capacidades. O hay el otro caso de los que han tenido que comprar equipos tecnológicos. En fin, hay diferentes aristas ahí, pero lo real y lo efectivo es que hay un mayor gasto familiar en conectividad. Claro, hay una presión fuerte sobre los que no lo tienen para tratar de mirar cómo se resuelve, de mirar a ver si se compra el aparatico, si se presta, o el que tiene entonces comprar el plan de datos. Bueno, en fin, porque finalmente las políticas para que las poblaciones menos vulnerables tengan acceso a internet, pues eso ha sido todo ahí, ha venido así. Eso ha sido lento, muy lento, muy lento, y además parece ser que todavía no alcanza a llegar a toda la población que lo necesita. De otro lado, también los docentes tienen que invertir mayores recursos. No solamente los docentes tienen que invertir mayores esfuerzos, mayor tiempo, mayor dedicación, pero además en medio de unas dificultades enormes que el Estado no está resolviendo. Y a eso pues se le agrega el tener que invertir mayores recursos también en el proceso, porque nosotros también tenemos que tratar de mejorar la conectividad nuestra, mejorar el plan de datos, mejorar los equipos tecnológicos. A veces nuestros celulares no tienen la capacidad adecuada para la gran información que se está manejando ahora. Pues algo tiene uno que hacer. Pues lo resolvemos de nuestro bolsillo, porque el Estado en ese momento no está resolviendo eso, pero nos presiona además para demostrar de que estamos realizando la labor. Y además eso nos obliga a invertir una serie de recursos adicionales que no estaban presupuestados en el proceso. Y la otra arista también, pues que hay unos padres de familia y estudiantes angustiados con tantas actividades. Entonces, miren, los docentes estamos angustiados, estamos estresados por la gran cantidad de trabajo, pero a su vez también los padres de familia o los hogares tienen mayores gastos y también angustia y estrés por tantas actividades. A algunos hogares pues pueden tener 3, 4 muchachos, y entonces eso se le vuelve un problema tenaz. Y aquí recuerdo lo que antes había dicho, y es que no hay en algunas ocasiones uno nota que no hay una línea, una sola línea de orientación desde lo nacional a lo local. ¿Por qué? El Ministerio de Educación Nacional
los primeros documentos que saca, de las primeras medidas, orienta trabajo flexible en todas las vías, desde los currículos, desde los planes de estudio y todo eso. Pero en lo local, en algunas ocasiones uno encuentra que las secretarías de educación están exigiendo otra serie de cosas que están muy alejadas de la flexibilidad. Entonces el tema de los contenidos, el tema de esto, el tema de lo otro, usted que está dando, usted que está, mire a ver, demuestre que lo que está haciendo, esto sí es efectivo, no es efectivo. Entonces ahí tenemos esas dificultades. De otro lado, pues, ¿qué hacer, compañeros? Dar la pelea y resistir. Hay que resistir y hay que tratar de hacer lo mejor que podamos. Otro es, bueno, ¿y esto qué va a generar? ¿Qué va a pasar? Porque también hay que preguntarse, bueno, además de lo del quehacer, que es dar la pelea y resistir frente a todo este tema, esta complejidad que tenemos, por un lado los padres de familia, por otro lado el Estado, por la Secretaría, el Ministerio, que todo el mundo nos bombardea, hay que resistir y hay que tratar de calmarse un poco, mirar las cosas con cabeza fría y tratar de hacer con lo que podamos, sin sobrepasar nuestras fuerzas, hacer lo que más podamos en este proceso, pero tampoco irnos pues a sobresaturar, a sobrecargar, porque eso nos va a causar muy seguramente que nos enfermemos y que agrave pues la situación. Entonces hay que tratar de dialogar un poco más con esos directivos docentes y decirle, bueno, hay que organizar mejor el trabajo, hay que quitarle presión a las familias y también hay que quitarle presión al cuerpo docente para que el proceso pueda fluir de la mejor manera y se puedan ser más efectivos y más eficaces en este proceso y en medio de esta crisis. ¿Qué va a pasar después? Muy seguramente cuando logremos superar, no sabemos cuándo va a terminar esto, si va a terminar en unos meses, si se logra la vacuna, entonces, bueno, ¿y cuándo será eso? La información es todavía muy confusa, pero de lo que sí estamos claros es que viene una crisis económica mundial. Pero en esa crisis económica mundial, compañeros, los bancos y las élites son los que piensan salir de agache. Ellos son los que hoy en día están aprovechando la crisis para salvar sus capitales, para apropiarse de los recursos públicos y para no asumir la crisis. Porque la crisis van a pretender que la asumamos todos los trabajadores. Ahí hay una arista que viene más adelante, ya todos hemos visto. Por ahí el caso de colombiano, hablan de reformas laborales, de reformas pensionales, de quitar primas, de eso y lo otro, porque esos son estos gobiernos. Esos gobiernos representan a esos bancos y a esas élites en el poder. Y todos los esfuerzos y todos los recursos públicos están al servicio de esos bancos y de esas élites. Ustedes lo vieron acá, como por ejemplo el Banco de la República rebajó los márgenes de interés y sin embargo en medio de la crisis los bancos nacionales subieron los intereses. Y a pesar de las orientaciones del gobierno nacional sobre el tema de crédito, sobre el tema de alivio, ustedes saben que los bancos se han hecho la vista gorda. Entonces ya vemos entonces hacia dónde va a caer todo el peso de esa crisis económica mundial. Obviamente pues en Colombia esa crisis económica se verá agravada porque ya veníamos con unos signos económicos bastante preocupantes. El país venía con una deuda externa gigantesca, enorme, un hueco enorme, un problema incluso de déficit fiscal, ya estaban sobrepasándose el tema en la regla fiscal, bueno, en fin, un problema ahí enorme, grandísimo, por las dinámicas económicas mundiales, del tema del petróleo y demás, y que ahora se agrava, pues obviamente también el tema del petróleo,
pasamos de $50 en enero, febrero por barril, pasamos a marzo, esto llegó en estos días en abril llegó esto a unos 10, 12, $15, ahora volvió y trepó un poquito, no sabemos si vuelva a los $50 de febrero, es muy difícil, muy complicado, hay sobresaturación en el mercado, hay exceso de producción, los almacenes donde tienen los excedentes están llenos, full, los barcos full, entonces por eso ustedes ven ahorita la presión bastante grande de las economías de todos estos países, de los países industrializados, desarrollados, subdesarrollados y en desarrollo, donde ustedes vean está la presión para abrir las economías a pesar de que todavía no se ha superado la crisis del virus o de la pandemia, pues para que me entiendan. Hay una presión fuerte para reactivar la economía porque necesitan resolver el tema de la crisis del petróleo. Es decir, necesitan vender. Si no hay consumo, pues no venden. Y entonces el precio del barril se va al fondo. Y ahí hay grandes capitales ahí pues pendientes de eso. Hay un mayor nivel de endeudamiento en general a nivel mundial, a nivel local, pues se agrava ese tema del endeudamiento de la deuda externa. No sabemos finalmente cómo se va a resolver. Acaban de aprobarle 11.000 millones de dólares al Estado y muy posiblemente vendrá mucho más. Van a venir recortes de derechos laborales muy seguramente. Ya lo anunció Vargas Lleras en una columna de opinión, pero ustedes saben quién es Vargas Lleras, es de la élite, los que gobiernan este país y ya hoy en día, hoy creo que estaban los gremios pasando una propuesta para ese tema, para el tema de las primas, para el tema de recortes de horas, de temas de recortes de salarios, ahí vienen, aún sin terminar, digamos, en medio de la crisis, y se van a acrecentar más cuando termine la crisis. A eso hay que también tratar el tema del descontento social. Viene creciendo un descontento social fuerte en medio de la crisis, y cuando se supere la crisis pues el descontento va a ser peor, porque hay unos niveles de desempleo que se van a aumentar, están aumentando vertiginosamente. En Estados Unidos la cifra que yo escuchaba la última vez eran casi como de 24 millones de empleos que se habían perdido en los últimos meses. Por eso el afán de ellos de abrir, ¿no? De tratar de abrir algunos sectores productivos. Eso les genera un problema mayor. Les va a generar un problema mayor porque pues si abren las economías, pues ya saben lo que va a pasar. Entonces el desempleo va a ser fuertísimo, y eso significa pues mayores crisis internas. Hay una agenda del magisterio que vamos a ver cómo va a quedar, o sea, en medio de toda esta catástrofe de salud, de educación y económica. Hay una agenda que está ahí andando y que obviamente pues es un llamado para que todos los docentes estemos pendientes, porque va a ser más duro y más complicado, no imposible, pero nos toca defender esa agenda para que no se vaya a enredar, para que no se van a enredar los puntos que tenemos ahí, lo del sistema general de participaciones, lo del nuevo sistema de ascensos y reubicaciones, y bueno, y demás. Eso nos obliga, compañeros, a que se tiene que entrar a mirar una agenda, construir una agenda social y popular para defendernos de lo que viene. Y reestructurar esa agenda que tenemos una agenda desde el 21 de noviembre del año pasado, de aquel movimiento majestuoso de todos los trabajadores y demás que salieron a la calle a sentar su descontento contra este gobierno, pero esa agenda hay que reestructurarla, porque van a aparecer mayores problemas. Ahí cambió todo el contexto.
el contexto va a ser mucho más grave ahora. ¿Quiénes son los que tienen los llamados a reestructurar esta agenda social y popular de lucha y de combate en las calles? Pues les toca el magisterio, todo el magisterio, no FECODE, es todo lo que hay en FECODE y lo que está por fuera de FECODE, todas las centrales tradicionales o no, todo el tema social y todo el tema popular. Ahí hay un reto. Todos esos sectores tendrán que confluir en con una gran agenda social popular que pueda enfrentar, digamos, lo que viene. En los últimos meses, en los últimos briznas de ese gran movimiento que se estaba gestando antes de que apareciera la crisis, pues ya han habido una serie de fracturas y de divisiones. Pues es el momento de decir que esas divisiones ahora, pues digamos, entran a un segundo plano, porque ahora la idea es que todo eso se junte, digamos, para poder resistir lo que viene. Y eso nos invita entonces, compañeros y compañeras de ASIEVA, Magisterio Vallecaucano, prepararnos para lo que viene. Todavía no ha terminado la crisis, no sabemos esto cuándo termine, vuelvo y repito, y después de la crisis vendrán cosas que deben concitar en todos nosotros estar preparados para la lucha y la pelea. Muchas gracias, compañeros. Hasta otra oportunidad en un espacio de reflexión. Esperaré sus inquietudes, dudas y opiniones. ASIEVA en pie de lucha.